Hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Estamos contentos en la presencia del Señor. Yo creo, hermanos, que tenemos muchos motivos para darle gracias al Señor, y el motivo más grande es que nos tiene aquí en su casa en esta noche. Bien, hermanos, vamos a tener una palabra de oración antes de orar, pero es muy probable que en esta noche haya algún hermano o algún amigo que quiere una bendición especial del Señor. Levante su mano porque voy a orar por usted. Permítanme ir de rodillas, si ustedes me acompañan allí sentados, inclinando su rostro. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, en esta noche hemos venido delante de tu presencia, Señor, reclamando la promesa que dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Señor, gracias porque llegaste en esta noche en nuestro medio. Sabemos que estás aquí, Señor, con nosotros. Te pedimos, Padre, que haya un espíritu de reverencia, de quietud, que sea a la altura del que se la merece Cristo Jesús. Señor, hay muchas peticiones. Tú viste cómo tus hijos hemos levantado nuestras manos y traemos esas peticiones delante de ti, Señor. Señor, bendice de una manera especial los que están pasando por problemas de salud. La hermana Griselda, la hermana María Aparicio, los que se encuentran, Señor, en los hospitales, el hermano Marino, aquellas personas, Señor, que se encuentran delicadas de salud. Extiéndale, Señor, tu misericordia. De una orden en el cielo tuyo, Señor. Una palabra tuya bastará para sanarlos. Señor, bendice a nuestro hermano Abel Mendoza. Señor, permite que él se fortalezca en Cristo Jesús. Señor, permite que en estos momentos de dolor y de tristeza, Señor, pueda sentir que tu presencia está con él, que él no está solo, que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, bendice a nuestro hermano Miguel. Padre, tiene una corte de inmigración, pero tú eres el abogado de abogados. Señor, asístelo en esa intervención, Señor, en esa audiencia. Permite que al llegar allí tus ángeles poderosos en fortaleza puedan ayudarlo, Señor, y va a salir victorioso para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Señor, algunos no vinieron en esta noche por diferentes motivos. Haga extensiva la bendición a ellos en sus hogares, Señor. Permite, Padre, que el día viernes puedan venir aquí a tu casa de oración para escuchar tu palabra también. Señor, viene la campaña. Nuestro hermano Javier lo dijo, Señor, esto no es obra de hombres, no es la campaña de un hombre ni de una iglesia. Es una cruzada evangelística donde vamos a poner en alto el nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que toquen los corazones de las personas que recibieron las cartas, Señor. Que al abrir cada carta, Padre, puedan encontrar en esas líneas un llamado de Cristo Jesús a sus vidas. Padre, permite que podamos ver muchas almas viniendo a los pies de Cristo Jesús. Déjanos ver tu misericordia y tu gloria durante esa semana, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Señor, ahora te pido que te encargues de mí. Yo reconozco mi dependencia en ti, Señor. Te pido que en esta noche puedas usarme como lo has hecho anteriormente, Señor. Que no sean mis palabras las que se van a pronunciar en esta noche, que sean las palabras que inspire el Espíritu de Dios. Y yo te pido, Señor, que el espíritu de reverencia que haya aquí, Señor, se quede en nuestros corazones para que podamos sentir la presencia de Cristo Jesús. Gracias por todo, Padre. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a estudiar un lindo tema: la misericordia del Señor. Vamos a esperar que todos puedan tomar sus asientos. Yo creo que yo me voy a ir allá arriba mejor, porque la luz me está dando muy directamente en los ojos. Aquí me siento mejor. La misericordia son los atributos de Dios para con el hombre. Es el carácter de Dios. Esta palabra misericordia tiene muchos sinónimos. La palabra misericordia tiene como sinónimo la benevolencia, la benignidad, la bondad y la compasión. Pero miren ustedes cómo traduce el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra misericordia. Dice: misericordia es la disposición a compadecerse de las miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado,
especialmente de perdón y reconciliación. Es más que un sentido de simpatía, es una práctica en el cristianismo, es uno de los principales atributos divinos. Y en esta noche vamos a estudiar la misericordia del Señor. Vámonos al libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8. Miqueas capítulo 6 versículo 8. El libro de Miqueas está después del libro de Jonás. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, acérquese a él para que pueda compartir la escritura. Aquí también tenemos unas Biblias para nuestros amigos que no tienen Biblia. ¿Hay alguien que necesita una Biblia? Levante su mano, hermano, puede. ¿Alguien más necesita de una Biblia? Usted levante su mano si necesita una Biblia. Aquí hay más Biblias. Allí alguien más necesita una Biblia. Johan, si me puedes ayudar, por favor. Allí una jovencita necesita una Biblia. ¿Alguien más necesita una Biblia? Aquí tenemos más Biblias. ¿Alguien más necesita una Biblia? Aquí tenemos más Biblias. Gracias, muy amable. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice, ¿lo tenemos? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es que bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Escuche lo que dice el Señor en su palabra. Dice: ¿qué ha demandado Dios de ti? ¿Qué es lo que el Señor ha pedido de ti? Y allá aparece la palabra misericordia. Dice: amar la misericordia. La misericordia del Señor es el atributo de su carácter, es la personalidad de Dios, es su manera o su actitud de comportarse con nosotros los seres humanos. Ahí se encierra todo el atributo de Dios en una sola palabra, la palabra misericordia. Nosotros vamos a mirar en la escritura lo maravilloso de la misericordia del Señor. Algunas veces cuando estamos orando tenemos la costumbre de decir: Señor, tenga misericordia, pero no alcanzamos a imaginar la magnitud de la palabra misericordia. Y en esta noche vamos a aprenderlo. ¿Qué es la misericordia del Señor? ¿Hasta dónde llega su misericordia? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Para cuántos ofrece Dios su misericordia? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar la misericordia? ¿Podemos nosotros llegar a ser misericordiosos? ¿Podemos nosotros dar misericordia a otras personas también? ¿Podemos recibir de otras personas misericordia? Todas esas inquietudes las vamos a encontrar en esta noche en la palabra del Señor. Pero vamos a encontrar lo más maravilloso: Jehová de los ejércitos es misericordioso. Cuando entendamos en nuestra mente, en nuestro corazón, hasta dónde llega la inmensidad del amor de Dios, nosotros vamos a entender lo que significa la palabra misericordia. Miren ustedes lo que dice el Salmo 103 versículo 17. Salmo 103 versículo 17. El libro de Salmos está en el centro de la Biblia y usted va a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Salmo 103 versículo 17. Dice así el Señor en su palabra: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Aquí viene la palabra misericordia acompañada de otra palabra. ¿Cuál es la palabra que acompaña la palabra misericordia? ¿Cuál es la palabra que acompaña aquí la palabra misericordia? A ver si están leyendo conmigo. No, no es eternidad. Justicia, justicia. La palabra clave allí es justicia. Misericordia y justicia se parecen en un sentido en la escritura. Porque fíjense en ustedes, escuchen esto. Vamos a poner un ejemplo. Yo recuerdo cuando era niño que allá en mi país había un periódico que titulaba Sucesos Breves. Y yo no sé si alguno aquí recuerda que ese periódico lo vendían en horas de la tarde. Sucesos Breves describía todo lo que hacían en la ciudad,
los crímenes, cómo mataban gente y todo eso. Entonces resulta que en una ocasión compraron el periódico en la casa y mi mamá estaba leyendo. Y el título que decía el periódico era: no se hizo justicia. Era el título que decía: no se hizo justicia. Y mi mamá comenzó a leer aquel artículo, porque era que no se había hecho justicia. Y entonces fíjense en ustedes que lo que sucedió fue que en la mañana del martes, cuando la gente se va para el trabajo, en mi país era obligatorio el servicio militar. Y un muchacho iba para el trabajo. Y cuando iba para el trabajo, salió una patrulla del ejército reclutando muchachos. Y lo que hicieron fue que agarraron a este muchacho, y cuando lo llevaban, el muchacho le suplicó a los soldados y les dijo: soy hijo único, mi padre ha muerto, mi mamá está sola en la casa y muy enferma, mi madre tiene 72 años, por favor no me lleven. Entonces como ellos estaban cumpliendo una orden, ellos no se compadecieron de él, no tuvieron misericordia con él. Lo que hicieron con el muchacho fue que lo montaron al camión, y cuando el muchacho rehusó ir con ellos, que se quería bajar, lo que hicieron los soldados fue que arremetieron todos contra él y lo lincharon, y en medio de la golpiza lo ahogaron, porque le pusieron las botas y los zapatos que ellos usan, que son pesados, por el cuello, por la espalda, por todas partes. El muchacho tenía 17 años. Entonces, fíjense en ustedes qué tan interesante, que la mamá del muchacho, que era viuda, fue y puso el denuncio, y entonces sencillamente no le pagaron y no hicieron nada, no pagaron el funeral del muchacho, y en el periódico decía: no se hizo justicia, no se hizo justicia. Cuando nosotros vemos ese caso, entendemos que ahí la palabra justicia viene mezclada con la palabra misericordia. No tuvieron misericordia ni con el muchacho cuando suplicaba, ni tuvieron misericordia con la viuda que estaba enferma, era sola y eran pobres. No tuvieron misericordia, no se hizo justicia. ¿Cómo hubiera sido que se hubiera hecho justicia? Pienso que los soldados que le dieron muerte hubieran sido sentenciados como asesinos, como criminales. A la viuda se le hubiera pagado la vida del muchacho, aunque con dinero no se va a pagar la vida, pero por lo menos hubiera sido indemnizada por el resto de la vida que le quedara, y se le hubiera dado una ayuda a esta mujer, de manera que no se hizo justicia ni se tuvo ¿qué? Misericordia. El Salmo 103:17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le ¿qué? Los que ¿qué? Le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Escuche lo que dice. Entonces dice: sobre los que le temen. La palabra temer ahí no es tener miedo de Dios, es sencillamente enfoca todo el respeto que hay que tener por Dios. La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Saben ustedes que conviene a la política de Satanás que nosotros, o que los seres humanos, o que los cristianos tengan una idea equivocada de lo que es Dios? Que nosotros no conozcamos el carácter de Dios, que nosotros ignoremos la naturaleza de Dios. Ese es el plan de Satanás. Pero Jesucristo vino a mostrar en la plenitud el amor del Padre. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Uno de los discípulos se le acercó y le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Le dice Jesús al discípulo: ¿todavía no me has visto? Jesús dice: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Ahí estaba encerrada la misericordia. Miren ustedes lo que dice este versículo. Vamos a leerlo. Vamos a ver cómo vamos a alcanzar la misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Aunque sé que el libro de Hebreos es un poco difícil de encontrar, usted va a ayudar al que tiene a su lado si no puede encontrar fácil la escritura. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué?
de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí la palabra misericordia viene acompañada de otra palabra. ¿Es la palabra qué? Gracia. ¿Qué será gracia? ¿Qué piensan ustedes que puede ser la gracia? Muy bien, es un regalo, es una dádiva que Dios nos da. Porque dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios la salvación. Eso no es. Es un regalo de Dios la salvación. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para ganarlo. Sencillamente Jesucristo lo hizo todo. Dice la escritura aquí que nos acerquemos al trono de la gracia, que nos acerquemos confiadamente, que nos acerquemos al Señor para alcanzar ¿qué? Misericordia. Si usted no se acerca a Dios, usted no alcanza misericordia. Si usted quiere seguir lejos de Dios, usted sencillamente va a estar desprotegido de la misericordia del Señor. La escritura dice que la misericordia de Dios no tiene tiempo ni tiene edad. En el salmo que leímos, en el 103:17 dice que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. No importa la edad que usted tenga, no importa los años que usted haya vivido, la misericordia de Dios es para siempre. En el Salmo 136 aparece la palabra misericordia 26 veces. Usted en su casa va a leer este salmo, aunque nosotros no lo vamos a leer en este momento por causa del tiempo, pero ahí describe que la misericordia de Dios es por muchas cosas, por muchos motivos. ¿Saben ustedes que nosotros podemos alcanzar la misericordia en toda su plenitud, la misericordia del Señor? Lo podemos alcanzar en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, necesitamos nosotros alcanzar la misericordia del Señor, porque aún estamos en este mundo, y en este mundo hay problemas, hay dificultades, hay crisis, hay tragedias, hay problemas en los hogares, hay personas desanimadas en la fe. Usted no tiene ni idea cuántas personas en este día en el mundo decidieron dejar los caminos de Dios y dicen a los caminos del mundo. Usted no tiene ni la menor idea. Satanás está trabajando, Satanás no descansa, pero la misericordia de Dios es para siempre. El Señor va a alcanzar a los que tenga que alcanzar. Escuchen esto. Quiero compartir con ustedes este testimonio. En una ocasión, un hombre tenía mucho dinero y este hombre se fue a la quiebra. Su negocio fracasó. Eso fue aquí en los Estados Unidos. Y este hombre tomó la decisión. $30,000 le quedaron en el banco y muchas deudas. Esos $30,000 que le quedaron no eran suficientes para pagar las deudas. Y este hombre tomó una decisión: jugarse la última carta. Se fue a Las Vegas, a los casinos de Las Vegas, con sus $30,000 a jugarlos allí, porque él pensaba que él iba en una noche de esas, pensaba que la suerte era la que lo iba a sacar de los problemas. Se equivocó. Cuando llegó allí, comenzó a jugar sus primeros 5,000 y en menos de 10 minutos perdió $5,000. Enseguida agarró 10,000 más, ya con eso serían 15,000. En 5 minutos perdió 10,000, apostó los 10,000 exactitos. Él había pagado una noche en un hotel lujoso antes de haber ido al casino a jugar. Ya había perdido $15,000. Se desesperó, fue y sacó los otros 15,000 que le restaban y vino y lo jugó. Los perdió en 3 oportunidades que se fue a jugar. En esas 3 perdió. Deprimido, sin dinero, se regresó al cuarto del hotel. Él tenía una pistola, él estaba armado y él decidió quitarse la vida. Y entonces cuando él se iba a quitar la vida, él se sentó y él se puso a pensar en sus hijos, en su esposa y en todas las deudas que él dejó. Pero sencillamente él dijo: lo que puedo hacer mejor, ya que no tengo dinero, ya que no tengo amigos, ya que no tengo a nadie, es quitarme la vida. Y entonces cuando él levantó la pistola, se la iba a poner en la cabeza, tocaron la puerta.
Y el que tocó la puerta era un muchacho que traía una comida que el mismo hombre había encargado antes de irse a jugar. Y entonces tocó la puerta y trajo la comida. Le dijo: Señor, usted mandó a pedir esta comida, tengan por favor a la niña, porque nos va a interrumpir. Escuchen acá por favor, pongan atención. Miren, entonces tocaron la puerta. Y cuando tocaron la puerta, el muchacho le dijo: usted encarga una comida. Y entonces el hombre le dijo: sí, yo encargo una comida. Pero el muchacho vio que este hombre tenía la pistola en la cabeza. Y el muchacho se asombró y le dijo: ¿se va a matar usted? ¿Se va a quitar la vida? Y el muchacho andaba un Nuevo Testamento de esos azulitos en el bolsillo. Le dijo: no se quite la vida, yo le voy a regalar este librito. Aquí dice que Jesús lo ama, que la misericordia de Dios es tan grande que vino a morir en una cruz en el Calvario. El hombre todavía tenía la pistola en la cabeza. Y el muchacho le agarró el Nuevo Testamento y lo puso arriba de la cajita de la comida. Le dijo: por favor, léalo. Este libro, en las páginas de atrás, tiene recomendaciones. Dice: cuando estás enfermo, cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando tienes un problema, cuando tienes necesidad, cuando perdiste los amigos, cuando te mudaste de casa, etcétera, etcétera. Cuando tienes miedo frente a la muerte. Y ahí hay versículos. Y entonces aquel hombre agarró el Nuevo Testamento, comenzó a leerlo, soltó la pistola y aquello paró allí. Un pastor que estaba predicando en una iglesia invitó a otro pastor a predicar y le dijo: mira, hay un joven predicador que él viene a mi iglesia a predicar, y este muchacho, cuando viene a predicar en la iglesia, él es buen predicador, yo te lo voy a recomendar. Y entonces el muchacho fue invitado, lo refirieron, lo recomendaron para que fuera a predicar a la otra iglesia. Y el muchacho se fue a predicar a aquella iglesia. Cuando llegó allí, se sentó en la parte de adelante. Y entonces cuando él se sentó y vio al pastor, dijo: yo he visto a este hombre anteriormente, ¿dónde yo lo vi? Pero el muchacho no se acordaba. Y entonces cuando vino el pastor, ya le iba a dar la bienvenida para que pasara a predicar, el pastor se quedó pensando y dijo: yo vi a este muchacho, ¿dónde yo vi a este muchacho? Y entonces el pastor se quedó bien impactado. Los dos se miraron así fijamente. Y entonces cuando el muchacho venía ya con la Biblia y con el bosquejo del sermón que iba a predicar, cuando venía caminando y le dio la mano en el momento, cuando lo tuvo así más de cerca, lo reconoció y le dijo: ¿no era usted ese hombre que andaba en un casino hace como 4 años atrás, que quería quitarse la vida? Yo le regalé un Nuevo Testamento. Y el pastor le dijo: ese soy yo. ¿Eres tú el muchacho aquel que me regaló el Nuevo Testamento? Y le dijo: soy yo. Yo fui el que te llevé la comida. Y el pastor le dijo: mira, pues ahora yo estoy aquí, soy un pastor. Mira la congregación que tengo, tiene 500 miembros. Y el muchacho se emocionó de ver aquello. El muchacho predicó aquel sermón y contó el testimonio. Hermanos, esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no conoce edad, no conoce tamaño, no conoce problema. La misericordia del Señor no dice: espérate, es una persona que tiene depresión, yo no lo sé tratar. O espérate, es una persona llena de deudas, yo no lo sé tratar. O espérate, es uno que tiene cáncer, no lo sé tratar. La misericordia de Dios es grande y es para todos. Así lo dice la palabra del Señor. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Si no nos acercamos a Dios, no va a haber misericordia, no va a haber compasión del Señor. Miren lo que dice San Marcos capítulo 1. Vamos a San Marcos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 40. San Marcos 1:40. Miren cómo dice. Dice: vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes ¿qué? Limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, ¿de quién? De él. La escritura dice: Jesús,
teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿No dan gloria a Dios? Hermano, la escritura dice que tuvo misericordia del leproso. La palabra de Dios habla claro y habla sencillo. Dice: Jesús extendió su mano y lo tocó. ¿Saben ustedes que era prohibido por la ley de Moisés que una persona tuviera un contacto físico con un leproso? Porque el solamente contacto hacía que la persona quedara contaminada, quedara inmunda, y era muy probable que la persona quedara infectada con el virus o con esa enfermedad. Entonces la escritura dice que Jesús tuvo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Eso fue lo que hizo el Señor. Y la escritura dice: en el instante quedó como limpio. En el instante quedó limpio. Hermano, no importa el problema que usted tenga, la palabra de Dios dice que cuando Dios tiene misericordia, en el instante recibimos la bendición de Cristo Jesús. Es en el instante que recibimos la bendición. Es en el momento. Este testimonio me lo contó el pastor Ricardo Cachá, allá en Tacaná, San Marcos, Guatemala. Él dice que cuando él empezó su trabajo como pastor, él no había terminado su carrera en teología. Le faltaban 2 semestres, los últimos 2 semestres que le faltaban, y por eso no podía recibir un salario como pastor. Y tiene 3 hijos, el pastor tiene 3 hijos, y en esa época estaban bien pequeños. El pastor le dieron como 28 o 30 iglesias para comenzar a trabajar con esas iglesias. No le daban un salario como un pastor graduado. Lo que él recibía era una ayuda de la misión. Con eso era que él vivía. Tenía que ir a visitar una de las iglesias de él que quedaba alrededor de 45 minutos, 1 hora. Y para ir en ese lugar él tenía que tomar un autobús. Y el pastor no tenía dinero. Él no tenía nada en su bolsillo, en su billetera. Iba sin un peso. Y entonces estos buses allá en Guatemala, cuando usted se monta al bus, la persona, el ayudante que ayuda al conductor, él va pasando por los puestos y va pidiendo el pasaje de las personas que se montan en el bus. Cuando el pastor se montó, el pastor llevaba su maletín y el pastor se sentó y puso el maletín al lado. Y cuando él se puso el maletín al lado, el pastor bajó la cabeza y cerró los ojos y le dijo: Señor, yo no tengo dinero para pagar el pasaje de este carro. Yo no me puedo ir caminando porque son 45 minutos a 1 hora. Yo no me puedo ir caminando, Señor. Yo solamente confío en tu misericordia. Hermano, dice el pastor que el muchacho le cobró al de aquí, le cobró al de acá, le cobró al de acá, y pasó por encima de él y no le cobró absolutamente nada. Cuando se fueron a bajar, el pastor se bajó del carro y no le cobró. Cuando se iban a regresar, el mismo carro, y el pastor se volvió a montar a ese mismo carro. Cuando él se iba a montar, se subió. El mismo ayudante vio dónde él se quedó. ¿Dónde fue que él se quedó? Cuando él se subió al carro por la tarde, entonces el muchacho, el pastor se sentó y el carro no venía tan lleno. No habían habían espacios en el carro. Y entonces el ayudante se sentó al lado de él y le dijo: el señor que venía con usted no se va a montar al carro. Y entonces el pastor le dijo: ¿cuál señor? Dijo: esta mañana usted se montó al carro con un señor. Él dijo: no, yo me subí solo. Dijo: pues él me pagó por su pasaje de ida y de regreso. Y él me dijo: ahí te pago por este señor que se monta conmigo. Te voy a pagar el de la ida y el de la venida, por los 2. Hermano, esa es la misericordia del Señor. Usted lo puede llamar como lo quiera llamar. La palabra del Señor dice que Jesús tuvo misericordia del leproso. La escritura dice que él extendió la mano y lo tocó. El Señor Jesús hace eso. Él extiende la mano y paga tu boleto. Él extiende la mano y te toca para darte una bendición de salud. Él extiende la mano para bendecir tu hogar.
Él extiende la mano y toca tu corazón para sanarlo de la tristeza, del dolor, para que te fortalezcas en Cristo Jesús. Esa es la misericordia del Señor. Hermano, no entendemos la palabra misericordia. Pensamos, hermano, que la palabra misericordia era simplemente allá en el Antiguo Testamento o allá en la Biblia en el tiempo de los apóstoles. La palabra de Dios no nos dice eso en ninguna manera. Dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, para siempre sobre los que le temen. Nosotros somos los que tememos al Señor. Tenemos respeto por Dios, por su amor y por toda su benevolencia, bondad que tiene para con nosotros. Miren lo que sigue diciendo la Escritura. Salmo 32:10. Vamos a ver quiénes van a alcanzar la misericordia del Señor. Salmo capítulo 32, versículo 10. Salmo 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea ¿qué? Le rodea la misericordia. El Señor en su palabra dice, el que espera en el Señor, el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. ¿Cuántos quisieran estar rodeados de la misericordia de Dios? Hermano, yo quiero estar rodeado de la misericordia del Señor. Estar rodeado de la misericordia del Señor es estar rodeado de bendición, de protección, de dirección, de sabiduría, de entendimiento y del Espíritu de Dios. Hermano, ayer le decía yo a los hermanos, cuando los discípulos vieron que Jesús se estaba acercando a irse, a terminar su ministerio en esta tierra, se pusieron muy tristes y dijeron, pero ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué no te quedas con nosotros? ¿Saben qué les dijo Jesús a ellos? Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu de Dios no vendría. Yo quisiera que pusieran atención, hermanos. Yo les voy a decir una cosa. Miren, nosotros estamos llegando a un punto en el que nosotros no podemos cerrar los oídos a la misericordia del Señor, porque yo le voy a contar una cosa, y ahora yo le voy a hablar a los jóvenes. Escuche esto que yo les voy a decir. Dios nos da su misericordia, pero usted no abuse de la misericordia de Dios. Yo estoy diciendo esto porque estoy viendo a los jóvenes riéndose en el puesto. Escuche, yo se lo voy a contar, escúchelo. La princesa Diana murió de 36 años, llena de vida y llena de juventud. ¿Saben ustedes que esta muchacha tuvo la oportunidad de entregar su vida al Señor y no lo hizo? ¿Sabe usted que el puente en Francia donde ella perdió la vida tiene un nombre bien particular? De Rue de l'Éternel. Aquí está el hermano Eliasán que puede traducir eso al español. La vía o la ruta de la eternidad. Ahí perdió ella la vida. ¿Sabe usted que ella perdió la vida por la eternidad? ¿Sabe usted que esta mujer se fue a la eternidad sin Jesús? ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber la razón por qué? Porque Dios le ofreció su misericordia y ella no la quiso. Por eso sencillamente. Hermano, mire, a ese punto quería llegar. La misericordia de Dios, Dios ofrece esa misericordia ¿a cuántos? A todos, a todos. Pero los jóvenes en su estado de juventud dicen, no, yo ahora hago lo que quiera. Yo voy a vivir como quiera. Yo voy a andar como quiera. Dios me tiene que tolerar. Cuidado, porque la misericordia de Dios también tiene un límite. Por eso es sinónimo de la palabra gracia. La gracia es un regalo. La misericordia de Dios es un regalo. Nosotros el regalo de Dios no lo vamos a agarrar y lo vamos a tirar a la basura. No podemos hacer eso. Dios se molesta. Él se enfada. En un lenguaje mexicano, le da coraje. Dios se molesta, hermano. Dios te quiere rodear de misericordia, pero yo no puedo jugar con la misericordia del Señor. No puedo. Mire esta cita que yo quiero compartir con ustedes. Miren lo que dice aquí. Se lo voy a leer. Miren lo que dice. Cuán terrible es estar junto al ataúd
de quien ha rechazado los llamamientos de la misericordia divina. ¿Cuán terrible es que estar cerca del ataúd de una persona que rechazó la misericordia divina? Escuche lo que dice. Cuán terrible es decir: he aquí una vida perdida. Oiga eso. Nosotros en la Navidad fuimos a un funeral. ¿Sabe usted que fue muy triste lo que contaron de ese funeral? Una señora fue a visitar a una amiga y llevó a otra amiga con la Biblia. Vamos a visitar a mi amiga, porque mi amiga no me quiere escuchar a mí cuando yo le hablo del evangelio. Vámonos para que tú le hables. Y se fueron. Cuando llegaron allí, tocaron la puerta. Vino aquella y le abrió la puerta y le dijo: escúchame lo que te voy a decir. Por un lado va nuestra amistad y por el otro lado van las intenciones tuyas de venir a hablarme aquí de religión. Te largas de mi casa, aquí no te quiero ver. Lárgate con tu Dios y con tu religión. ¿Sabe a dónde estaba a los 3 días esa señora? En el hospital. ¿Y sabe dónde estaba? En la misma semana, después de que cayó al hospital. ¿Sabe dónde estaba esa señora? En una caja de muertos. Y yo fui a hacerle la despedida a ese cadáver. Nos llamaron, nos dijeron que fuéramos. ¿Sabe, hermano, qué se llama eso? Despreciar la gracia de Dios. Con la gracia de Dios no vamos a jugar. Con la gracia de Dios, no, hermano, mire, le voy a decir esto. Alguien dice: pero ¿por qué? Si está haciendo lo malo no le cae un castigo. Hermano, cuidado. ¿Sabe usted que la misericordia de Dios es tan grande que Él te espera a que te arrepientas? Él te espera a que tomes conciencia, a que abras los ojos, a que reacciones. Hermano, hay gente que dice: pero espérate, ¿por qué esa persona ha vivido tantos años en adulterio, o en pecado, o en fornicación, o robando? Mira, hermano, cuando trabajamos en la Florida, eran las bodegas que abastecen todas las tiendas del aeropuerto. Se llaman las bodegas de duty free. No pagan impuestos. Son mercancías que vienen del exterior. Perfumes, licores, cosas personales, maquillaje para mujeres, etcétera, etcétera. Como las cosas llegaban ahí. Y eso es como un puerto aeroportuario, una entrada aeroportuaria. ¿Sabe qué hacían muchos managers allí? Robaban. Porque ahí no hay control. Y robaban. Y ahí entran desde pescados hasta cajas que vienen con camarones y comida de mar, peces, todo lo que entre por el aeropuerto, todo lo que sea de aduana entra por ahí. Usted va a ver esa gente en la Florida que en una esquina están vendiendo la libra de los camarones, que allá afuera en la calle, que en un supermercado cuestan 15 o 20 dólares o no sé cuánto, porque yo nunca he comprado eso. Ellos lo vendían allá como a $1 o a $2 parados en una esquina. Era robado. Hermano, miren, en una ocasión estábamos allí y ahí estaba nuestro manager. Era celoso con nosotros, era estricto con nosotros. Y una tarde llegó la policía, entraron y se lo llevaron esposado. Solo escuchamos una palabra en inglés. Cuando vino la jefe de recursos humanos a ver por qué se habían llevado al manager encadenado, el policía dijo una palabra, nunca se me va a olvidar. ¿Sabe qué dijo el policía? Robo continuado. ¿Sabe usted lo que es robo continuado? Que constantemente venía robando y robando y robando. No me están viendo, no me vieron, yo sigo robando. No me vieron, no me vieron. Dios no me ve. Yo voy a jugar con la gracia de Dios. Yo conocí el evangelio, pero a mí no me importa. Voy a seguir con mi vida. Sigo con el curso de mi vida. Hermano, ¿sabe una cosa? Hasta que Dios dice: espérate. Porque la escritura dice: la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Él le da la misericordia ¿a cuántos? A todos. Pero cuando Dios entiende que hay una persona burlándose de Dios, dice Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así de sencillo. Mira, hermano, qué tan interesante. La princesa Diana escuchó
en el palacio de Buckingham. ¿Sabe a quién escuchó predicar? Al pastor Billy Graham. Ahí lo escuchó predicar. Aquel hombre hizo un llamado cuando estaba predicando. La reina Isabel lo estaba escuchando. Toda la gente de la familia real, todos los integrantes de la familia real. Hay alguien que quiere venir a Jesús. Hay alguien que quiere venir a Jesús. Hay alguien que quiere venir a Jesús. La mujer no se paró. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que piensa que a Dios no lo necesitan. Esa mujer pasó a la eternidad sin Dios. Se perdió. ¿Sabe usted qué imagen tiene la humanidad de la princesa Diana? De una muchacha o una persona generosa, dadivosa, con carisma. La quería la nación, la quería el mundo entero. Ahora yo les pregunto, ¿la va a salvar eso? ¿La recomienda eso para que ella esté a cuentas con Dios cuando Él llame a todas las personas a juicio? ¿Eso la va a recomendar con Dios? Hermanos, ¿sabe qué es lo único que nos va a recomendar con Dios? Su misericordia. Es lo único que nos va a recomendar con Dios. Una mujer vino y le dijo a un pastor: ore por mi esposo. Y él vino a orar con ella. Dijo: es que mi esposo es duro. Este hombre no quiere aceptar al Señor. Y el pastor le dijo: bueno, si la misericordia de Dios es tan grande, usted no se desespere, porque hay que tener paciencia con la misericordia del Señor. Pasaron 5 años, la mujer volvió a decirle al pastor, le dijo: ¿por qué no ora por mi esposo? Y el pastor le dijo: vamos a orar por su esposo. Es que este hombre es duro, este hombre no se quiere entregar al Señor, pero vamos a orar, le dijo el pastor. Pasaron 10 años. Cuando estaban pasando 20 años, la señora volvió a ver al pastor y le dijo: pastor, son 20 años que yo llevo orando. Perdone si después de 20 años yo le pido que ore por mi esposo. Y entonces aquel pastor oró una vez más por el esposo. Y esa semana ese pastor iba a tener una cruzada. Cuando se hizo la cruzada, al pastor le llamó la atención de ver el esposo de esa señora viniendo a la cruzada. Aquel hombre fue bautizado el día sábado cuando se hizo la cruzada. Él se bautizó el sábado, pero el domingo en la mañana él se montó en una escalera como de este tamaño. Cuando estaba subiendo al techo para arreglar algo en el techo que se había dañado y él estaba ahí arriba, resbaló con una de las tejas que estaban sueltas, se desnucó y murió en el momento. Se bautizó el sábado y el domingo en la mañana él perdió la vida. ¿Sabe cómo se llama eso? La misericordia del Señor. Solo el Señor va a dar la respuesta a esos interrogantes. Porque ese hombre estuvo 20 años con un corazón duro y sin aceptarte. Señor, ¿por qué en el último momento de su vida él abrió su corazón a la misericordia del Señor? Solamente el Señor lo sabe. Vamos a leer otra escritura. Vamos a la palabra del Señor. Miren ustedes lo que dice. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Miren cómo dice el Señor. Dice: pero Dios, que es rico en ¿qué? Me gusta esa expresión. Dios es rico en misericordia. La misericordia aquí se ilustra con una figura. La figura que ilustra la palabra misericordia es la palabra riqueza. Si usted cree que la riqueza es lo más grande que puede alcanzar una persona, la palabra de Dios dice que la misericordia es más grande que una riqueza y que Dios es rico en misericordia. O sea que este atributo de Dios es grande, es enorme. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, qué misericordia tan grande la del Señor. Vamos a leer ahora Lamentaciones 3:22. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22.
Lamentaciones 3:22. Hermano, lea esta escritura, porque esta escritura es maravillosa. Lamentaciones está después del libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 22. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nunca decayeron. ¿Qué? A ver, yo voy a esperar que todos lo encuentren, porque es linda esta escritura. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grandes ¿qué? Grande es tu fidelidad. Hermano, la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada vez que usted se levanta con vida, ahí se está manifestando la misericordia de Cristo Jesús. Usted puede respirar en la mañana el aire por el que usted no tiene que pagar. Eso es misericordia. Usted se levanta de su cama, tiene los dos pies buenos, sus manos, tiene la expresión para usted hablar lo que usted quiera, puede tomar decisiones. Esa es la misericordia del Señor. Usted tiene comida en su casa, usted tiene un trabajo a donde usted se va a desplazar, usted tiene un hogar, tiene una cama donde dormir. Todas esas son las misericordias del Señor. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día el Señor tiene misericordia con nosotros. Hermano, el Señor es maravilloso. El Señor no va a abandonar a sus hijos, pero nosotros debemos de aprender ese atributo de Dios tan grande, su misericordia. Hermano, usted se imagina ese momento cuando Cristo Jesús aparezca y nos lleve con Él al reino de los cielos. Hermano, ¿sabe usted que ahí es donde nosotros vamos a reconocer qué tan grande es la misericordia del Señor? Hoy estaba con mi esposa observando las constelaciones, el Orión, todas las estrellas, todos los astros, lo que los científicos y astronautas están viendo. Como muchos científicos y astronautas ahora están declarándose, hermano, creyentes de ver todas las maravillas que hay en el espacio. Mi esposa veía aquello y decía: ¿cómo irá a ser ese momento cuando el Señor venga a llevarnos? Y cuando vamos en ese viaje para el cielo, podamos contemplar esos mundos, esas constelaciones y esas estrellas, esas galaxias. Ahí vamos a ver toda la misericordia del Señor. Hermano, un viaje que usted nunca imaginó que iba a ser ese viaje. ¿Saben ustedes que la NASA, cuando vieron que estaba la economía y estaban perdiendo recursos, comenzó a ofrecer viajes a la luna por $20 millones? Eso es lo que paga un rico para ir a la luna. Con los científicos y astronautas de la NASA, paga $20 millones y a él lo llevan allá a la luna, y él puede estar allá pasando sus vacaciones en la luna. Pero esto lo hicieron para poder tener más fondos, porque ellos siempre están investigando, están haciendo investigaciones y están estudiando muchos planetas y están estudiando muchos fenómenos naturales que no se entienden ni se explican, y entonces esa es la manera de ellos. Pero hermano, el Señor nos va a llevar al reino de los cielos de gratis. Usted no tiene que pagarle al Señor $20 millones cuando el Señor venga a buscarnos. Allí van con Él los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, qué tan grande es la misericordia del Señor. Vamos a terminar leyendo Isaías capítulo 54 versículo 10. Isaías 54, 10. Vamos a leer esta escritura. Isaías capítulo 54 versículo 10. Hermano, yo quiero, y el Señor también quiere, que usted en esta noche se vaya a su hogar con esta escritura en su mente, que usted nunca vaya a olvidar esta promesa del Señor, porque estamos viviendo en una época en la que necesitamos aferrarnos a las promesas del Señor. Si no nos aferramos a esas promesas, hermano, viene un tiempo de angustia. Pero nosotros necesitamos aprender que aún en medio de la angustia vamos a tener el privilegio
de ser rodeados por la misericordia de Cristo Jesús. Isaías 54:10 dice: porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, les voy a contar esto y ya vamos a terminar. Escuchen esto. Mis padres eran católicos. En la casa, cuando nosotros éramos niños, ellos nos dieron toda la instrucción que los padres católicos les dan a sus niños. En el poco conocimiento que ellos tenían, ellos nos instruían, pero también nos enseñaban a tener fe en el Señor, a su manera. Pero nosotros aprendíamos que hay un Dios en el cielo, que nosotros debemos amar y respetarlo. Hermanos, yo recuerdo que tendríamos como unos 7 o 8 años de edad. Yo tendría por lo menos esa edad. Y mi papá se quedó sin trabajo. En esos hogares, no es como en esta época. En esos hogares el padre de familia era el que trabajaba. Las madres siempre estaban en la casa cuidando a sus hijos. En esos tiempos las madres no trabajaban. Puede que algunas trabajaban, pero por lo general todas las esposas estaban en sus hogares cuidando a sus hijos. Y yo recuerdo que mi papá perdió su trabajo y ya tenía 5 meses sin trabajar. Y comenzaron a llevar a la casa de empeño la máquina de coser que se le daba pedal. Todas esas cosas comenzaron a llevar a la casa de empeño. La plancha, la licuadora, todas esas cosas las llevaron para allá. Y llegó un día que en la casa ya no había comida. Mi papá se iba por la mañana a buscar trabajo y mi papá no encontraba trabajo. Éramos, hermanos, 16 hijos y mis padres 18. Éramos toda esa gente y estábamos todos metidos en la casa. Y hermano, mire lo que sucedió un día. Ya en la casa ya no había comida. Lo primero que hace una mujer cuando en la mañana, cuando se levanta, ¿para dónde va la mujer cuando se levanta? A la cocina, es el primer lugar que va, ¿verdad? Mi mamá se fue a la cocina. Y entonces allí en esa cocina no había nada. Mi mamá estaba triste. Y entonces cuando se levantó mi hermana Gloria, que era mi hermana la mayor, cuando mi hermana Gloria se levantó, ella ayudaba a mi mamá. Y cuando mi hermana entró a la cocina, mi mamá le dijo: mira, cuando se empiecen a levantar los muchachos, tú los vas a mandar a la calle para que jueguen. Y ahí había una pelota, un balón de fútbol. Y les vas a decir que se vayan a jugar afuera, que nosotros los vamos a llamar cuando esté el desayuno listo. Nosotros nos levantábamos, nos lavábamos la boca y todo eso, y lo primero que hacíamos era meternos a la cocina, todos, a pedir el chocolate, porque eso era lo que nos daban, un chocolate con una arepa o una tortilla. Ese era nuestro desayuno, una tortilla y un chocolate, ese era el desayuno. Pero eso no lo había en la casa. Y entonces cuando nos comenzamos a levantar, me pareció tan raro porque mi hermana dijo: mi mamá dijo que se vayan a jugar a la calle. Y entonces nosotros estábamos felices porque no nos dejaban ir a jugar a la calle. Y cuando nos entregaron la pelota, pues nosotros más contentos. Mi papá se había ido, él se fue a buscar trabajo. Se había ido seguramente bien temprano en la mañana. Y nosotros nos vamos a jugar fútbol. Y eran las 9 de la mañana. Y no nos habían llamado a desayunar. Y las 10 de la mañana. Y estábamos en la calle jugando. Y cuando mi hermana Gloria se asomaba y ella se paraba en la puerta y nos miraba, nosotros le preguntábamos: ¿ya? Que si ya entrábamos a comer. Y mi hermana Gloria decía: sigan jugando, sigan jugando. Y entonces al rato, como estamos jugando, ya nos está dando sed, ya tenemos hambre y ya tenemos 2 horas jugando y estamos ahí jugando. Yo entendí que nos estaban engañando, que no había comida en la casa. Y entonces cuando estábamos jugando, de repente yo me salí y yo vine caminando y le dije a mi hermana: ya. Y yo me iba a entrar y mi hermana me dijo: que te vayas a jugar. Mi mamá dijo que se vayan a jugar. Yo entendí que no había comida. Entonces yo dije: yo no voy a jugar, yo ya quiero comer. Y yo me paré ahí. Yo dije: quiero ya mi comida, yo me quiero entrar. Y mi hermana me dijo: porque estábamos en la calle,
Usted se imagina cómo van a oír los vecinos allá que estamos en la calle diciendo: ya queremos comer, ¿por qué nos tienen en la calle? Y eso era lo que ellos querían evitar, que nadie se enterara. Mi mamá en la casa tenía una Biblia católica, y ya a esas horas seguramente mi hermana entró y le dijo a mi mamá: ya no los podemos dejar más en la calle. Mi hermana debería de haber tenido unos 17 años más o menos, y mi hermana dijo: ya no se pueden dejar más en la calle, ya está saliendo el sol y ellos ya se están desesperando, hay que mandarlos para adentro. Y entonces mi mamá le dijo: no los mandes para adentro, todavía no, porque en la casa no había nada, no había nada para comer. Entonces mi mamá vino, agarró la Biblia católica, y cuando mi mamá agarró la Biblia católica y la abrió, había un versículo donde decía: el Señor dice, ¿por qué te preocupas por la vida? ¿Por qué te preocupas por el vestido? ¿No es más la vida que el vestido? Y por la comida, ¿por qué te preocupas? ¿No consideras las aves del cielo? Ellas no trabajan ni recogen en graneros, ni siembran la tierra. Vuestro Padre Celestial las alimenta a todas. Pero cuando mi madre leyó esa promesa, esa escritura, mi mamá con la Biblia en la mano lloró. Le dijo: Señor, hoy no son las aves las que necesitan la comida, son mis hijos. Ya quiero decirles que entren, pero no puedo, porque aquí no hay nada. Señor, por favor. Mi mamá no sabía orar, porque habían sido católicos, y estaba angustiada mi mamá. ¿Saben qué sucedió en el momento? Los que estábamos en la calle jugando fútbol, tocando la puerta, y mi hermana vino y abrió la puerta, nosotros estábamos entrando a la casa con bolsas de comida, todos con paquetes, arroz, papas. La panela la vendían por una arroba. Una arroba en Colombia son 25 libras. Una arroba llevaba a mi hermano Martín, que era uno de los más grandes. Aquí en la espalda lo llevaba. Mi hermano Ignacio llevaba como una arroba de papas. Cada uno llevábamos. La tía de nosotros que vivía aquí en la Florida, la tía Eva, fue a Colombia en esos días a visitar a la abuela. Y antes de ir a visitar a mi mamá dijo: ¿qué le llevo a Rosalba? Dinero, ropa para sus hijos. Dice que en su mente Dios le dijo: llévale comida. Y la tía se fue a un supermercado de esos donde venden al por mayor y le llevó todas esas cosas. Cuando llegaron allí con el taxi, dijo la tía: vengan mis hijos, ayúdenme a bajar todas estas cosas. Y entramos con todo eso. Hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Que la misericordia de Dios es grande. Hermano, no importa el problema que usted tenga, no importa la dificultad que usted tenga, el Señor en su palabra dice, Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Saben ustedes que el Señor dice en San Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia? Hermano, si Dios ha tenido misericordia con usted, comparta esa misericordia con otros que no conocen a Jesús. Invítelos a la campaña. Dígales: Jesús te ama, Él es grande en misericordia, Él te llama, ven, ven y sigue sus pasos. Hermano, durante 7 días vamos a seguir las huellas de Cristo Jesús. Vamos a seguir paso a paso su misericordia, su bondad, su amor, su grandeza, su sabiduría, su poder, su omnipotencia, su sabiduría, su bondad, su perdón, su benignidad. Todo eso nos va a guiar a tener un encuentro con Cristo Jesús. Yo no sé, hermano, qué necesitas. Yo pienso que si tienes deudas, lo que necesitas es misericordia de Dios. Yo pienso que si tu hogar se está desbaratando, lo que necesitas es misericordia de Dios. Yo pienso que si estás enfrentando una enfermedad, una dificultad,
lo que necesitas es la misericordia del Señor. Yo pienso que si te estás alejando del Señor, lo que hoy necesitas esta noche es la misericordia del Señor. Yo pienso que si estás caído y no has podido levantarte, lo que necesitas hoy es la misericordia de Cristo Jesús. Él está dispuesto a extender sus brazos y a ofrecerte esa misericordia. ¿Sabes por qué fue a la cruz del Calvario? Porque su misericordia es para siempre, porque grande es su misericordia. Yo no sé cuál es la petición que le quieras hacer al Señor en esta noche, pero yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor una bendición especial para tu vida. Y quiero pedirte que si quieres ser acreedor de la misericordia del Señor, beneficiario de la misericordia del Señor, si quieres ser rodeado por su misericordia, como dice el versículo, yo te voy a pedir que te levantes en el nombre de Jesús y que vengas aquí adelante, porque vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir al Señor su bendición en esta noche. Vamos a orar. Acérquense por favor para que oremos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres un sacrificio que yo lo daría, no quieres un holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Hermanos, ¿saben ustedes que toda esa carga de pecados de nosotros, solo la misericordia del Señor lo puede quitar, para que podamos alcanzar las bendiciones del Señor? Vamos a orar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, es más alta que los cielos. Señor, no podemos enumerarla ni contarla. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que descanse tu misericordia sobre nosotros, tus hijos, sobre la iglesia metropolitana, sobre los líderes, sobre cada uno de los miembros, Señor. Padre, rodéanos con tu misericordia. Hay dificultades y problemas, pero los traemos a los pies de Cristo Jesús. Señor, hay una semana de campaña. Necesitamos de tu misericordia, Señor. Tenga misericordia de las multitudes que se están perdiendo, Señor, y que seamos nosotros los instrumentos tuyos
para que ellos alcancen misericordia también. Padre, bendice a los niños y los jóvenes de la iglesia. Señor, bendice a aquellos que han venido al altar delante de tu presencia. Señor, bendice a los que están escuchando el programa de radio. Toca sus corazones, Señor, y permite que puedan venir durante la semana. Señor, bendice a aquellas personas que recibieron la correspondencia, una invitación especial para venir aquí a tu casa de oración. Señor, en tus manos nos ponemos y te pedimos, Padre, que tomes el control de nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, Señor, tenga misericordia de nosotros. Gracias por tus bendiciones. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor.